Conceptos fundamentales de física electrónica. Mi nombre es Jessica Alexandra García Zuluaga. Carga eléctrica. Puede ser positiva, protones, o negativa, electrones. Es decir, la materia puede ganar o perder carga y quedar cargada de forma positiva o negativa. Es la cantidad no contrarrestada que hay en un objeto. Consiste en un exceso o una falta de electrones. La materia compuesta por átomos es eléctricamente neutra, es decir, no está cargada a menos de que algún factor externo la cargue. Según el Sistema Internacional de Medidas, las cargas eléctricas se miden en unidades llamadas coulombs o coulombs, en honor al físico francés Charles Augustin Coulomb. Un coulomb se define como la cantidad de carga que transporta una corriente eléctrica de 1 amperio a un conductor eléctrico en un segundo. 1 amperio corresponde a 6,242 por 10 a la 18 electrones libres. Propiedades de la carga eléctrica. Los electrones tienen carga negativa y los protones carga positiva, y los neutrones carga neutra. Cuando un objeto se carga eléctricamente, se debe al desplazamiento de sus electrones, ya sea de pérdida, ganando carga positiva, o incorporando, ganando carga negativa. La corriente eléctrica es el flujo neto de la carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor que puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. En los sólidos se mueven los electrones, en los líquidos los iones y en los gases iones y electrones. En conclusión, es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentran en distinto potencial eléctrico. Los tipos de corriente eléctrica. Dependiendo de la temporalidad del sentido de la corriente eléctrica, podemos distinguir dos tipos: la corriente continua, CC, que es el flujo de electrones que se produce siempre en el mismo sentido, y la corriente alterna, es el sentido de la circulación de los electrones, cambia de forma periódica. La corriente eléctrica produce tres tipos de efectos: efectos caloríficos, que es cuando la corriente circula por un conductor. Este aumenta su temperatura y lo encontramos en casos como en las estufas, las hornillas, etc. O con efectos químicos, que si circula por un conductor iónico, la corriente es capaz de producir un cambio químico en él, ejemplo la electrólisis. Y efectos magnéticos es cuando pasa por un conductor, este crea un campo magnético como el de un imán, ejemplo en los motores eléctricos, los radios, los amperímetros, etc. La tensión o voltaje es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor de un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica, como por ejemplo una luz. Esto quiere decir, en resumen, que la tensión es igual a la presión. En el Sistema Internacional de Medidas se miden voltios. El término reconoce el físico italiano Alessandro Volta, que fue el inventor de la pila voltaica y el precursor de la pila doméstica de hoy. Antes la tensión era conocida como fuerza electromotriz, FEM, y por eso en las ecuaciones como la ley de Ohm, la tensión se representa por el símbolo E. Tensión de corriente alterna. Esta tensión fluye en ondas senoidales onduladas uniformemente, invierte su sentido a intervalos regulares. Es más común que la tensión de CC, porque las compañías de servicios públicos suministran tensión a casas y negocios donde la mayoría de los dispositivos utilizan tensión DCA. La tensión de corriente continua viaja en línea recta y en un solo sentido. Comúnmente es producida por las fuentes de energía almacenada como las pilas, y las fuentes de tensión de CC tienen terminales positivo y negativo. Se utilizan equipos portátiles con pilas como autos, linternas y cámaras. La potencia eléctrica. La potencia eléctrica describe cuánta energía eléctrica se ha consumido en un tiempo determinado. Describe el consumo de energía de los dispositivos. Ejemplo: una bombilla convierte la energía eléctrica en energía luminosa y energía térmica, de acuerdo con la ley de la conservación de la energía. La unidad de potencia eléctrica en el Sistema Internacional de Medidas es el vatio. En la electrónica e ingeniería eléctrica se pueden producir desde microvatios hasta megavatios. Su fórmula es P igual a V por I, donde P es la potencia eléctrica en vatios, o sea watts, V es el voltaje eléctrico en voltios, o sea volts, I es la corriente eléctrica en amperios, que son los amperes. La potencia es el producto del voltaje eléctrico y la corriente eléctrica, es decir, en cuanto mayor sea el voltaje o la corriente, mayor será la potencia eléctrica. Los tipos de potencia eléctrica son: potencia efectiva, es cuando una carga
se consume durante un cierto periodo de tiempo se denomina energía útil, y esta potencia siempre es menor que el total de la energía consumida, porque la carga tiene cierta cantidad de pérdida de energía. La caída de potencia, esta se puede reconocer porque la carga se calienta, entonces la energía calorífica no es utilizable y se pierde. La potencia disponible está determinada por el voltaje y la corriente que puede proporcionar una fuente de alimentación. Esta sería la potencia disponible. La potencia máxima es la potencia máxima que indica el potencia. ¿Qué potencia puede soportar el componente antes de que se queme? Estas siempre están puestas en las etiquetas de algunos equipos eléctricos. Y la potencia reactiva es cuando se aplica un voltaje AC a un componente no óhmico. La pregunta es, ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? La energía eléctrica, que se mide en vatios por hora, resulta de la diferencia del potencial entre dos puntos que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. Se calcula multiplicando la cantidad de kilowatts que consume cada electrodoméstico por el tiempo que está funcionando. Por este motivo, a diferencia de la potencia, que es un concepto fijo en la factura, el importe relativo a la energía es variable. La potencia eléctrica, que se mide en vatios o watts, es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Es la cantidad máxima de energía de la que puedes disponer en un momento determinado, es decir, la potencia contratada es un término fijo y la energía varía según el consumo mensual de cada aparato. Bibliografía.